Vamos a poner a grabar la clase. Vamos a grabar esto. Muy bien. Para grabar en esta computadora. Pasa que han actualizado el Zoom este. Quedó actualizado, parece. Pero no veo que esté grabando esto. Sí. Bueno, bien, vamos a suponer que sí. No les pasé lo del Drive, ¿no? ¿Todavía? No, profe. Bien, ya le voy a pasar, estuve un poquito flojo con esto. Así que ya me voy a poner las pilas. Muy bien, vamos a estudiar un poquito el tema de la mecánica de los sismos, que es lo que nos va a interesar a nosotros en este curso. Acá hay una serie bueno, acá hay una serie de figuras, como están viendo, el globo terrestre, bueno, la manera en que eh, se fotografía satelitalmente la falla de San Andrés. Esta es otra foto. La foto inicial de lo que sería para nosotros la cordillera de los Andes, la corteza oceánica y el proceso que lo vamos a estudiar, conocido como proceso de subducción. ¿Bien? Bueno, ¿cómo está compuesta la corteza terrestre? Acá en corte. En ese corte se puede observar perfectamente lo que es la parte del núcleo y el manto. ¿Mm? Y dentro del núcleo y el manto lo dividimos en el núcleo interno, el núcleo externo, la mesósfera, la litosfera y la astenosfera. Todo lo que suceda en la litosfera, que sería aproximadamente hasta los 100 kilómetros de profundidad, va a ser de interés y de suma importancia a la hora de evaluar el sismo. ¿Por qué? Porque cuanto mayor superficialidad tiene el sismo, mayor afecta a las construcciones. Eso ya es la primera gran conclusión, que los sismos superficiales son potencialmente mucho más destructivos que los sismos profundos. Entonces, todo lo que pase, como bien decimos, en los primeros 100 kilómetros, va a afectar de manera directa todo lo que esté en la corteza terrestre. Luego, la astenósfera ya prácticamente hay una superficie ya que llega hasta los 700 kilómetros de profundidad, como se ve ahí, y es una superficie ya más plástica, lo que es la litósfera, que prácticamente es lo que nosotros conocemos como las placas tectónicas, ¿sí? Que son las distintas placas que van configurando los continentes. Más que nada los continentes, no exactamente los continentes, ya vamos a ver el mapa de placas tectónicas porque también se unen y límites dentro de lo que es el océano. Por lo tanto, la litosfera es todo lo que contiene lo que es la corteza terrestre propiamente dicha, más lo que es oceánico. Todo eso constituye la placa tectónica. Bueno, el radio de la
Tierra, aproximadamente unos 6.373 kilómetros. Eh, Sabemos que el núcleo hay principalmente la temperatura, eso no está puesto acá, pero la temperatura aumenta a medida que nosotros descendemos 1 grado cada 33 metros y desciende a medida que subimos desde la superficie terrestre hacia la atmósfera 1 grado cada 180 metros. Por eso cuando volamos en los aviones a 10.000 metros de altitud, te dicen que la temperatura externa es menos 50 grados, menos 40 grados. ¿Se entiende eso, no? Desciende 1 grado cada 180 metros, aumenta 1 grado cada 33 metros a medida que nos vamos al núcleo de la Tierra. Hay un libro de Julio Verne que se llama Viaje al centro de la Tierra. Un libro muy, digamos, de bastantes alucinaciones en cuanto a la literatura. Hay cuevas, hay seres en lo que se conoce como ese viaje al interior de la Tierra. Por supuesto que eso es novelesco y no es real. Pero es interesante, por supuesto, la imaginación, la inventiva. Bueno, nos está apareciendo, por supuesto, como elemento de inicio, ¿no? Hace 300.000 millones de años. 300.000 millones de años. La Tierra era lo que aparece ahí. Y ese estado inicial de la Tierra se lo conoce como Pangea, donde estaban sí todos los continentes unidos. Luego comenzaron un viaje y los encuentra hoy, 300.000 millones de años, en la posición que lo conocemos actualmente, con las disposiciones clásicas que aparecen en el mapa mundo. Lo interesante de esto es que de acá a un tiempo cíclico, la Tierra va a volver a esa posición de Pangea. No se tiene ningún tipo de referencia respecto a la cantidad de tiempo que puede pasar, pero al parecer, como todo es un ciclo, y en ese ciclo también entra el movimiento no solo de lo que es la Tierra en el campo del universo, en el movimiento de la galaxia, en el movimiento de los distintos planetas en nuestro sistema solar, y hoy por hoy de los exoplanetas que se están descubriendo a razón ya casi de 4.500 exoplanetas, todo forma parte del mismo círculo, quizá un círculo energético desconocido, un círculo que todo comienza y todo vuelve a esa posición. Bueno, esta foto satelital también de la Pangea, los continentes oceánicos, los continentes nuestros unidos con África, lo que es la Antártida, en fin, ¿no? Todo estaba formando parte de una sola estructura que se fue desmembrando y tiene más o menos esta configuración. Distinguimos 25 placas tectónicas, o más de 25, y se puede decir que las más importantes o las que nosotros vamos a estudiar principalmente son la placa de Nazca, la placa sudamericana que contiene nuestro continente y todo lo que significa la parte oceánica de lo que sería el océano Atlántico. Fíjense que en el medio casi del camino que separa estos dos continentes está la línea de ruptura o el límite entre una de las placas. Ustedes van a poder observar acá unas líneas rojas que tienen un sentido. Ese sentido, cuando las flechitas se acercan, significa que es una placa que tiene un borde convergente, y cuando se alejan, significa que tiene bordes divergentes. Y los otros bordes que se conocen son los bordes transformantes, que ya lo vamos a ir viendo de a poquito, tranquilos,
hoy quizás. Bueno, ¿qué otra placa tiene mucha importancia? A ver, ustedes, ¿qué me pueden decir de alguna otra que ustedes conozcan que es muy importante? Donde se producen muchos terremotos. ¿Mm? Euroasiática también. La placa del Caribe sería esta, estoy marcando acá. Sí, acá se ha producido algunos terremotos importantes, como los terremotos de Haití del año 2010, con un elevado número de muertos, casi, no recuerdo bien, pero sí unos más de 8.000 muertos, un sismo de 7 puntos y algo, muy superficial, 10 kilómetros, y sí, produjo muchos. Pero hay algo más importante que la euroasiática, me dicen por acá. Sí, la euroasiática sí, pero principalmente ¿dónde? La euroasiática. ¿En qué lugar? ¿Qué lugar conocen del planeta que hay muchos terremotos? Además de Japón. Chile, Japón. Entonces, este punto, acá se unen, fíjense, en tres placas. Se unen la placa de Cocos, que es esta, la placa filipina y la placa euroasiática. Fíjate que donde convergen con una triple frontera de placas, ahí está el pobre Japón. Por eso estos países, este país en particular, están castigados por los terremotos. Recordemos, se han cumplido 10 años del terremoto que ocasionó el problema nuclear en la central de Fukushima, con un sismo importante, no recuerdo en este momento, creo que ha sido un sismo de 8 puntos, o rondando ese valor, y provocó un tsunami muy importante, con un elevado número de muertos, ¿no? Bien, otra placa, otra zona complicada también, yo las marco, ¿no? Esta es la primera. Chile también se disputa con Japón el podio, y esta también entra en el podio, que es donde se genera la placa india con la euroasiática. Acá, ¿qué hay acá? ¿Quién sabe? Hay un monte, una cordillera muy importante. El más alto del mundo, de hecho. Geografía, El Everest. el monte Everest. Muy bien. El monte Everest de 8.000 y pico metros de altura, si no me equivoco, y algo, formado en todo esto por la presión. Fíjate cómo acá estas líneas son convergentes. ¿Mm? Es decir, cómo empuja una placa a la otra. Fíjate cómo acá en Sudamérica las líneas estas son convergentes. Cómo empuja la placa de Nazca sobre las placas sudamericanas. Y acá se produce el fenómeno de subducción, que es cuando se mete debajo una placa de la otra. La placa sudamericana es mucho más densa. La placa de Nazca es, digamos, de menor densidad. Por eso es que la de menor densidad se hunde, por decirlo de alguna manera, debajo de la de mayor densidad, que sería la placa sudamericana. Acá ha pasado exactamente lo mismo, y eso ha provocado la formación del monte Everest, y acá la formación de la cordillera de los Andes, con el pico más alto de la Concagua, alrededor de los 6.000 y algo de metros de altura. ¿Bien? Otra zona muy importante que no estamos nombrando es, fíjate vos, que nosotros vamos a utilizar mucho los códigos de esta gente. También acá hay una especie de triple frontera, ¿no? En Nueva Zelanda. Por eso esta zona para mí está en el podio, o sea, arriba, número 1.
Chile sería la número 2, y lo que es Katmandú, que sería la ciudad, está prácticamente abajo del monte Everest, sería la tercera en el orden, digamos, de lo que es la magnitud de los sismos. El sismo más grande conocido hasta el día de hoy es el sismo de Valdivia, del año de 1960, de 9 puntos de la escala Richter, una escala que no tiene hoy por hoy un techo. Es decir, que su magnitud de momento todavía no ha alcanzado, no hay ningún límite para esa escala, ¿no? Es como la escala eh, de Mercalli, que sí, esa tiene un límite inferior y un límite superior. Bueno, más o menos con esto tiene un pantallazo muy interesante, todo lo que rodea, lo que estoy marcándoles acá, que recorre prácticamente toda la placa de Cocos y parte de la placa de Nazca. Todo esto se conoce como cinturón de fuego del Pacífico. Es principalmente la zona donde se dan la mayor cantidad y, a su vez, intensidad y magnitud de los sismos, ¿no? Vamos a diferenciar intensidades de magnitudes, en breve. Acá hay un dibujo muchísimo más explícito de lo que es el cinturón de fuego del Pacífico. ¿Sí? Acá está Japón. Fíjate el pobre Valdivia con 9 puntos y Nueva Zelanda. Nosotros desde acá hemos importado hasta La Rioja nuestras normas SIGSOC 103. Es decir, que hemos adoptado las normativas neozelandesas y las hemos adaptado a nuestro reglamento para construcciones sismo resistentes. Bueno, esto tenía una pequeña animación, pero bueno, acá no la tengo activada. Muy interesante porque se van aprendiendo todas estas lucecitas que son para ejemplificar. Las líneas rojas son los terremotos de mayor magnitud, las amarillas los intermedios, y las magenta son, bueno, los de menor magnitud. Esta escalita es la que está colocada acá. Bien. Bueno, acá están los bordes convergentes, divergentes y transformantes. Los bordes convergentes, lógicamente, eh, provoca el choque de placas tectónicas. Ese choque de placas tectónicas, como hemos dicho, va a formar la cordillera de los Andes, va a formar la cordillera del monte del Himalaya, donde está el monte Everest, y a su vez genera un sinnúmero de volcanes. Toda esa subducción va a generar una asociada a una actividad volcánica por fricción de la roca. Y fricción y titulación de la roca. Eso, lógicamente, que va aumentando mucho la temperatura a medida que va descendiendo en profundidad, como habíamos dicho, 1 grado cada 33 metros. Esa fricción va a originar la ascensión del magma, ¿sí?, a través de la fisura de la roca, y por supuesto eso origina de que emerja a través de el punto de escape que tiene. Cuando hay actividad volcánica es porque hay actividad de alguna manera tectónica. No digo de un evento sísmico severo, pero sí puede haber pequeños eventos sísmicos o no, y estar produciéndose la actividad volcánica. ¿Mm? Bueno, este tipo de borde, el borde convergente, va a originar
lo que se conoce como movimiento o, si se quiere, zona de subducción, que sería cuando la placa subduce debajo de la placa más densa, que en este caso, fíjense, esta placa, la densidad que tiene, y esta es un poquito menos densa, por eso, al ser una más rígida que la otra, lógicamente, la más menos rígida se deforma debajo de la más rígida. Y acá está el manto, ¿no? Todo esto sería el manto, como habíamos visto en el corte anterior, de las distintas capas que tiene la superficie de la Tierra, ¿no? Bueno, los bordes divergentes, eh, los bordes divergentes, que es como bien el nombre lo dice, son bordes que se separan. Los bordes convergentes también son bordes constructivos, pero también se les llama a los bordes divergentes, de alguna manera, también se los llama bordes constructivos. ¿Por qué se los llama bordes constructivos? Porque al alejarse las placas entre sí, dejan un espacio importante para que ascienda el magma, ¿m?, desde el manto por la fisura de la roca y genera nueva corteza dentro de la litosfera. Por eso es un borde constructivo. El otro borde, si bien también es constructivo desde el punto de vista que hemos generado la construcción de la cordillera de los Andes, esa cordillera de los Andes se genera por plegamiento de la roca. En cambio, el borde divergente, al separarse, deja espacio para que por esa fisura que queda, ingrese un material nuevo y genere, por ejemplo, las cordilleras submarinas, que se ven perfectamente en muchas de las películas y cosas que se hacen, donde aparecen cordilleras submarinas. Eso es formado principalmente por casualmente, los bordes divergentes. Eso pasa entre, como habíamos visto, la placa sudamericana con la placa, la de África, ¿no? No me acuerdo el nombre que tiene. Bueno. Bien. A ver. No sé qué pasa ahora. Ahora sí. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, profe. Bien. Ayudo acá en la casa, así que se calle un poquito para que no molesten la clase. Bueno, y luego tenemos el borde conocido como borde transformante. El borde transformante no es otra cosa que el... Un segundito. El borde transformante es un borde como el que aparece, lo que se conoce como la falla de San Andrés, donde hay un desplazamiento lateral de una placa respecto de la otra. En este caso, no hay ningún tipo de destrucción o desplegamiento, ni de nuevo material que va a subir a través de la fisura esa, sino simplemente es como si fuera un esfuerzo de corte entre una y otra placa, y eso hace de que las superficies se desplacen una respecto de la otra, y ese deslizamiento repentino genera ondas sísmicas muy poderosas, principalmente conocido en este caso como la falla de San Andrés, y lo que provoca, y en San Francisco están esperando hace también mucho tiempo, que aparezca un sismo de magnitud muy importante, cercano a 9. Ya llevan mucho tiempo esperando ese terremoto, ojalá no se produzca nunca, pero básicamente eso es lo que se espera. Fíjense qué bonita es la foto de
la falla San Andrés, ¿no? Como se la ve desde el aire y la foto satelital, ¿no? Una tremenda falla que cuando entra en actividad y se desplaza lateralmente una respecto a la otra, genera onda sísmica, es decir, eso provoca una acción de energía cuando se rompe la fricción de la roca, porque se vence el rozamiento entre las partículas. Eso, al ser repentino, es un movimiento brusco muy repentino, y eso origina una enorme liberación de energía muy similar a la que puede provocar en medidas en megatones una bomba atómica, por ejemplo. Luego vamos a ver esas comparaciones. Bueno, acá hay un dibujo mayormente representativo de los distintos bordes, como se marcan las flechitas en los bordes transformantes, en los bordes divergentes, en los bordes convergentes. Acá tenemos nuestra placa sudamericana, la placa de Nazca, que subduce sobre las distintas otras placas que limitan con ella, ¿no? Por supuesto que los terremotos no se producen en un punto, sino la ruptura o el rompimiento de esa fricción se produce aproximadamente en una superficie que puede rondar los 200 kilómetros, los 100 kilómetros. Claro, lógicamente que una placa con semejante dimensiones no puede estar sujeta en un punto. Sería intenso esa ruptura que se produce aproximadamente, como les decía, en 200 kilómetros, vamos a suponer que se produce acá en el Océano Pacífico, se puede producir en 200 kilómetros de ancho. De ancho me refiero el ancho, pero medido a lo largo de la falla, ¿no? A lo largo del borde. ¿Mm? Ese sería es decir, el ancho sería esto, ¿no? Este sería el ancho. No así al perpendicular, no, sino así. Yo tengo el borde que me ha formado la cordillera de los Andes. Vamos a suponer que la ruptura se produce en este ancho, y ese ancho pueden ser 200 kilómetros. Bien, acá tenemos lo que les hablaba de el terremoto producido en el año, fue en el 2015 o 2016, no recuerdo bien. ¿Mm? Bueno, acá dice terremoto en Nepal, aquellos 5 centímetros de la falla, de 140 kilómetros, ¿ven? Es lo que les decía, ¿no? Hubo una ruptura en ese caso de 140 kilómetros. Y habla de un encuentro titánico en las dos placas, conocida como la placa india, que viaja sobre la placa euroasiática a razón de 5 centímetros por año. Bueno, acá dice la energía en aquella zona se acumulaba por centenares de años. Allí la placa india viaja hacia el norte sobre la placa euroasiática a una velocidad de 5 centímetros por año. Entonces, acá hay un dibujito. Acá tenemos el Himalaya, acá tenemos la placa india, y esto lo que va haciendo es que se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo debajo, hasta que se rompe en ese encuentro titánico, y eso produce lógicamente que, bueno, que haya producido en este caso un terremoto. No recuerdo acá de cuánto fue pero creo que fue de 7.8 o de 8.1, no recuerdo bien, y produjo una gran cantidad de muertos y mucha destrucción, principalmente en esta ciudad que se conoce como el nombre de Katmandú. Esto es en India, ¿no?
Bien. Bueno, acá dice algo más, a ver si lo podemos ver. Perdón, no es en India, ¿no? Es Nepal. 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 Ahí está el Himalaya. El área en donde se desencadenó el terrible sismo después de 7.8 está considerada de hace mucho tiempo de altísimo riesgo, ¿no? Se esperaba que pudiera suceder, como comentaba Alberto Michelini, director del Centro Nacional de Terremotos Internacional de Geofísica y Vulcanología. El motivo era que hace varias centenas de años, bueno, eso ya lo habíamos leído anteriormente, la Tierra estaba quieta en un área donde, digamos, hace tiempo había ocurrido un encuentro geológico titánico. Acá la placa india, bueno, viaja sobre la placa euroasiática, la de 5 centímetros por año, y por eso eso ha permitido formar la cadena del Himalaya. Es lo que decíamos antes, ¿no? Acá tenemos el epicentro del terremoto, muy cercano al Katmandú, muy cercano, 11, 11.000 metros de profundidad. 11.000 significa 11.000 metros de profundidad. En esta zona es donde se ha producido la zona de ruptura. Acá está el Monte Everest, por supuesto. Y bueno, es el país pequeñito, este país de Nepal, ¿no? Muy bien. No me acuerdo qué año fue esto, pero no fue hace mucho. Creo que fue en el 2016, no recuerdo. Bien, esto pasa en la Tierra cuando se produce desde el foco la liberación de energía a través de dos tipos de ondas. La primera onda, la onda P, onda primaria, son ondas, por decirlo de alguna manera, radiales. Son ondas más veloces que las ondas secundarias. Tenemos que estas ondas Petra llevan toda la información del sismo. Quizás ustedes la hayan percibido en algún momento. Algunos me dirán que sí, otros que no. Pero segundos antes de que venga el movimiento sísmico, aparece un ruido que puede traer un movimiento de mayor o menor intensidad, pero principalmente hay un ruido, es un aviso de que detrás de eso viene el tren de ondas, que son ondas que avanzan de manera circular, como si uno tirara una piedra en el agua, avanza como un frente de onda, eso sí, frente de onda circular, o si se quieren, un frente de onda de semiesferas, o de esferas, si es que está más profundo, y eso avanza, y eso sí lleva ya la destrucción, ¿no? Eso son ondas más destructivas. No sé si alguien ha percibido esto que le estoy comentando, ese detalle de escuchar segundos antes del terremoto un ruido. Esas serían las ondas P. ¿Alguien lo escuchó? ¿Alguien se percató de eso o nadie? Pregunta. Micrófono, profe. No, yo no, ingeniero. Yo menos, ingeniero. Bien. Bueno. En Japón han iniciado un sistema de detección de terremotos a través de la diferencia de tiempo que hay entre las ondas P y las ondas S. Esa diferencia que hay de tiempos
podría, de alguna manera, dar aviso, que en algunos casos puede ser percibida por los seres humanos, en otros casos no, pero sí son percibidas por los aparatos como sismógrafos o aparatos de mayor precisión que puedan medir tanto el movimiento como, por supuesto, el movimiento y la amplitud del sismo, pueden ser percibidas perfectamente. Entonces eso puede dar la posibilidad de una detección rápida y dar de entre 3, 4, 5 segundos de tiempo para que la gente evacúe algunos lugares de manera rápida y preventiva. Se está estudiando eso, está todavía en investigación, pero basado en esa diferencia de tiempo de ambas ondas, se está estudiando como una especie de gong que avisa 3 o 4 segundos antes que está por llegar el terremoto. Ustedes me dirán, es muy poco tiempo. No es tan poco tiempo. En algunos casos puede llegar a ser un poquito más y podrían estar hablando de 10 segundos de diferencia entre el impacto de la primera y la segunda onda, y eso, bueno, ya 10 segundos estamos hablando de un tiempo precioso, ¿no? Para poder, de alguna manera, evacuar, hacer algún plan de evacuación, se hacen protocolos de, ¿cómo se llama esto que se hace? No es simulación, sino, bueno, no va a salir la palabra ahora, cuando hacen bueno, vamos a ver, es parecido a la Simulacro no simulación. sería. ¿Cómo? Simulacro no sería. Sí, simulacro le dicen, yo decía simulación, sí, puede ser simulacro. No sé si es simulacro la palabra, pero bueno, se entendió a qué nos referimos, ¿no? Cuando se hacen esas pruebas, a ver, vamos a suponer que tenemos que evacuar este edificio y hacen el ensayo ese de evacuación. Todo eso bien estudiado, protocolizado y todo sirve cuando uno da la alarma, la gente baja en perfecta calma, debería ser así, sin atropellar ni nada. Por supuesto hay que tener los corredores bien preparados para eso, ¿no? Bueno. Acá tenemos las ondas sísmicas. ¿Cómo se van a producir? Primero, si tenemos un borde transformante como sería se produce un desplazamiento de una fracción de la falla respecto de la otra. Eso origina un desplazamiento de las vetas de la roca y la ruptura. Básicamente esa es la forma que se puede producir en el caso de estos sismos, ¿no? Este es el aparatito que yo les nombraba recién, el sismógrafo, que genera un gráfico que se conoce con el nombre de acelerograma. Acelerograma, y los que se utilizan para medir o dibujar los acelerogramas se conocen con el nombre de acelerógrafos. Ya lo vamos a estudiar cuando veamos el práctico número 1, que es dinámica de la partícula. Ahí vamos a estudiar. Muy bien. ¿Qué se grafica acá? ¿Qué opinan ustedes que se grafica acá? ¿Qué se grafica acá? Ustedes me dirán, chicos. Yo sé que no se ve, pero bueno, adivinen. Tiempo. Intensidad y tiempo. 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 Muy bien. Tiempo en segundos. ¿De acá? Bien. Aceleración puede ser. Si es un acelerograma que he utilizado un acelerógrafo, ¿qué voy a estar midiendo acá? Aceleración. Aceleraciones, no velocidades, ni desplazamientos, ¿no? Voy a medir aceleración.
Muy bien, excelente. Acá hay una pequeña teoría escrita, ¿no? Cómo se produce el movimiento desde el foco, como habíamos dicho recién. Bien, hay un nombrecito que no les dije, ¿no? El foco se lo conoce con el nombre de hipocentro. La proyección hacia la superficie terrestre del hipocentro se conoce con el nombre de epicentro. ¿Entienden? Uno está medido de manera superficial y el otro está medido de manera en 3 dimensiones, digamos. Está la, la posición en 2D y la posición y la profundidad que te da la tercera dimensión. Ese es el hipocentro. El epicentro es la proyección vertical eh, sobre la corteza terrestre. Bien, toda esa energía potencial acumulada por centenas de años en que esas placas están de alguna manera inmóviles, pero a su vez viajando a una velocidad de tortuga de 1 centímetro, 2 centímetros por año, y va generando una tensión, una fricción de la roca, una trituración de la roca, hasta que esa fricción un día dice, hasta aquí llegué muchachos, yo ya no puedo más con esta tensión, libero toda esta energía, demasiado estrés para mí, y se vence la fricción, se vence el rozamiento, y toda esa energía potencial se transforma en energía cinética de deformación. Esa energía cinética de deformación irradia desde el foco, desde el hipocentro, hacia, por supuesto, la superficie terrestre. No nos interesa lo que se irradia hacia el centro de la Tierra, que también se irradia, lógicamente, porque se irradia en un frente como si fueran esferas. No nos interesa, a nosotros nos interesa lo que está arriba. Ese frente, ese tren de ondas sísmicas es lo que provoca la destrucción de nuestras construcciones a la cual debemos proteger. Muy bien. En el bichito que lo ha dibujado el sismógrafo me dibuja un acelerograma. Yo puedo encontrar acá un envolvente, ¿no? Ustedes me dirán sí, si no. Yo encuentro un envolvente acá, más o menos así, que se va extinguiendo hasta que se hace cero. Matemáticamente no la vamos a hacer cero porque es una hipérbola, tiene una asíntota horizontal, pero bueno, en realidad se extingue porque el sismo en algún momento para, se detiene toda su energía. Ese envolvente nos sirve a nosotros, diseñadores, para saber cuál es la aceleración máxima a la cual va a estar sometida nuestra estructura y más o menos calcular en qué periodo de tiempo se puede llegar a dar. Esa es, digamos, la información básica que se puede sacar de este acelerograma. El reglamento lo que hace es trazar esa línea recta que dibujé ahí, esta otra meseta que dibujo acá, y esta otra hipérbola que dibujo acá. Si ustedes ven el reglamento 103, van a ver que la carátula del reglamento es este espectro, el que acabamos de dibujar acá. Nuestro espectro de diseño de las estructuras. Nosotros en el práctico número 1 vamos a dibujar un espectro para una serie de acelerógrafos. Cada uno de esos acelerógrafos tiene un periodo. Vamos a integrar la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Vamos a obtener el desplazamiento. Vamos a derivar el desplazamiento. Vamos a obtener las velocidades. Y la segunda derivada del desplazamiento van a ser las aceleraciones. Con esas aceleraciones y los periodos para los cuales se dan esas aceleraciones, vamos a dibujar cada uno de los puntos del espectro.
¿Qué significa? Que cada uno de los puntos del espectro está hecho y construido con una serie de acelerógrafos que no son otra cosa que un péndulo invertido, a los cuales se los somete a distintas aceleraciones o a distintos acelerogramas. Y se conforma para las distintas regiones y zonas del país distintos espectros, distintos gráficos espectrales, ¿verdad? Para poder diseñar, por ejemplo, en La Rioja, por ejemplo, en San Juan. La Rioja tiene dos tipos de zonas sísmicas, ya vamos a estudiar. San Juan también. El resto del país tiene otra zona sísmica. Buenos Aires, por ejemplo, zona sísmica 0. Entonces, para cada uno de esos lugares o regiones, se construye de esa manera, utilizando los acelerógrafos, ¿sí? Se construyen los espectros. Cada punto del espectro corresponde a la aceleración de un acelerógrafo que tiene, como bien dije, una aceleración particular y el periodo que el cual vibra ese acelerógrafo. Nosotros, por supuesto, vamos a tener nuestro edificio que van a vibrar con su propio periodo. Nosotros vamos a entrar con ese periodo, vamos a cortar este gráfico y vamos a leer en el espectro la aceleración. Esa sería la tarea que vamos a hacer este primer cuatrimestre. Todo muy lindo, muy interesante, todo nuevo y muy ilustrativo, porque es algo que se entiende y funciona y es fácil, sencillo relativamente de ponerlo en práctica. Y acá está la zona sísmica que les hablaba recién, ¿no? Como vemos, Buenos Aires zona 0, va avanzando a medida que nos acercamos, por supuesto, ¿a dónde? A la falla. ¿Dónde está la falla? Y aquí. Aquí está la falla. ¿Mm? ¿Dónde está la otra falla? Y la otra falla está por acá. Es el límite entre la placa sudamericana y la placa de África. No me acuerdo el nombre que tiene. Africana, creo que es. Fíjate vos por qué esto es zona 0. Fíjate la lejanía que hay a la falla. En cambio, nosotros, La Rioja, San Juan, Mendoza, muy cerca, muy cerca del foco de conflicto. No se sienten tanto los terremotos, principalmente en lo que es el oeste riojano. Bueno, me refiero a Villa Castelli, me refiero a Tampaya, Villa Unión, Famatina, bueno, toda esa zona, Campana. Y ni hablar San Juan y Mendoza, que están prácticamente al borde, al pie de la falla. Pobres los chilenos. Ellos viven en permanente movimiento, están acostumbrados, tienen protocolos, como decía el compañero, los distintos simulacros de esto, del otro, ya saben qué hacer, saben dónde ir, saben cómo actuar. Bueno, lógicamente que están en permanente actividad. Bueno, después está en la zona 3, son las zonas amarillas, que tenemos parte de la Tierra del Fuego, San Juan, Mendoza, parte de La Rioja, alguna partecita de San Luis, Salta, Jujuy, que tienen zona 3, y el resto, La Rioja capital, incluye zona 2, Catamarca, Tucumán, San Luis. Bueno, las capitales, digamos, más comprometidas son Salta, Jujuy, por supuesto San Juan y Mendoza, y el resto, dentro de todo, está entre zona 1 y 2. Así que en estas ciudades son donde hay que cuidar principalmente la actividad sísmica. Si nosotros estamos por construir algo en el oeste riojano, bueno, tengamos en cuenta que en esta zona, bueno, hay que ser muy precavidos porque estamos muy cerca de la falla más activa, que es principalmente toda esta zona central de lo que es la placa sudamericana, ¿no? Central, limítrofe con la placa Nazca. Bien.
Bueno, no los quiero cansar mucho, pero bueno, como empezamos tarde, tenemos clase hasta las 9. Bueno, voy a terminar un ratito antes, termino, pero quiero avanzar un poquito más. Fíjense cómo en el instante 1 el edificio está quieto. Por supuesto, cuando es interesado el suelo a través del movimiento sísmico, el edificio tiende a permanecer en su posición. Por supuesto, primera ley de Newton, pero en el instante T1 ya pasa a la posición 3. Y luego cuando es de vuelta sacudido con el sismo en el sentido opuesto, vuelve expresar el mismo comportamiento de quedarse quieto donde estaba, en su posición de equilibrio, primera ley de Newton, ley de inercia, y luego, bueno, lógicamente que el edificio va a volver a la posición, desde la posición 4 vuelve a la posición 1. Todo ese movimiento del suelo, todo ese movimiento del suelo está graficado principalmente en la evaluación que nosotros vamos a hacer cuando veamos dinámica de partículas del movimiento armónico simple, que si bien es una simplificación del movimiento, porque el movimiento no es armónico simple, el movimiento es con amortiguamiento, pero bueno, para no hacer complicar tanto el estudio, trabajamos con algo más sencillo, y ahí vamos a ver el desplazamiento que tiene el suelo, que va a ser prácticamente la distancia que hay entre este punto y este punto. Esta distancia es lo que se ha desplazado el suelo desde la posición 1 a la posición 3, y en la posición 4 vuelve prácticamente al origen, estaba en la posición 1. Todo ese desplazamiento va a originar en el suelo, por supuesto, velocidades y aceleración. Nosotros nos interesan las aceleraciones, y esa la vamos a graficar en nuestro espectro. Y de esa manera nosotros vamos a tener para nuestra región, La Rioja, por ejemplo, cuánto vale la aceleración para el periodo tanto de nuestro edificio. Vamos a sacar cuánto es la aceleración que tiene nuestro terreno. Por supuesto que la aceleración no es otra cosa, utilizando la segunda ley de Newton, ustedes saben que fuerza es qué cosa. ¿Perdimos la comunicación o qué? Aquí igual la fuerza. Masa por aceleración. Masa por aceleración. Teniendo evaluadas las masas, conociendo la aceleración, podemos determinar qué cosa. ¿Qué cosa podemos determinar, chicos? Chiques. Chicos y chicas. Señor. ¿Para qué quieren ustedes la fuerza? Y vamos a ver la solicitación que va a tener en ese momento. Sí, sí. O sea, prácticamente a nosotros nos interesa saber fuerza. Nuestro terremoto empuja el edificio. Nosotros queremos saber esta fuerza. ¿Con qué fuerza el suelo empuja el edificio? Esta fuerza es la real. Esta fuerza es ficticia. Pero esta es la que nos interesa. Nosotros trabajamos sobre fuerzas ficticias para simular. ¿Sí? Para simular. Para hacer eso, simplemente una analogía de lo que es el movimiento sísmico en el edificio. Entonces, le aplicamos una fuerza, eso está aplicadito aquí. En realidad el fenómeno natural es de la izquierda, pero el fenómeno estáticamente equivalente es de la derecha. Nosotros vamos a asimilar este movimiento del edificio como si el edificio tuviera una fuercita en la azotea del edificio que lo mueve para la izquierda y que lo mueve para la derecha.
¿Viste? ¿Vieron los memes eso que aparecía Maradona ahí en el arco atajando el gol ese que no ha sido de River? Bueno, más o menos lo mismo, es como un fantasma que está ahí arriba, que no existe en realidad, pero que lo mueve al edificio. No existe en realidad, como no existió la mano de Maradona sacando la pelota esa que no entró al arco. Como eso, haciendo una analogía. ¿Mm? Se hace este tipo me sale la palabra, no simulación es la palabra, pero no hay otra palabra en este momento. Es más linda que esa, pero ya va a aparecer. Muy bien. ¿Cómo medimos los sismos? A través de dos escalas. La escala de Richter, que nos va a medir la magnitud del sismo, y la escala de Mercalli, que nos va a medir la intensidad del sismo. Fíjate que la escala de Mercalli tiene una límite inferior y un límite superior. Va de 1 a 12. En cambio, la escala de Richter no tiene límite superior. Por ahora se ha medido el sismo de mayor intensidad, como decíamos en el sismo de Valdivia, pero dice que fue 9.5. Yo les dije 9, corrijo, 9.5, año 1960, 22 de mayo. Bueno, ¿cómo hizo Ritter para medir esto? Bueno, él utilizaba una especie de instrumento patrón en el cual medía la amplitud de una onda, ¿no? Y en función de esa amplitud de esa onda veía cuántas veces más grande era del evento que se había producido respecto del que él ya tenía medido. Entonces utilizaba esta relación logarítmica y ahí sacaba el valor de la intensidad Richter. Él decía, mi sismo es 400 veces más grande que el otro. Entonces dividía 400, digamos, ahí sería 400 veces a 0, se simplificarían los a 0, logaritmo de 400, ¿cuánto es el logaritmo de 400? ¿Quién lo puede sacar? Bueno, yo dije 400 puede ser un número, pero puede ser otro número. Pero sí, logaritmo de 100 es 10, o no me equivoco. ¿Quién lo saca, por favor? ¿Alguien tiene para sacarlo? Tengo una calculadora acá. ¿Logaritmo de 400? Sí, un segundito, ¿eh? Sí, perdón. Logaritmo de 400. 2,6 me da. 2.6. 2.6. El logaritmo del logaritmo de 100 entonces es 1, ¿no? No, es 2. El logaritmo de 10 es 1. Claro. ¿Se entiende cómo es más o menos cómo hacía Ritter? Él tenía un instrumento patrón. Él medía en ese instrumento patrón el sismo a 0. Entonces, después con ese mismo instrumento medía cuántas veces mayor ha sido el sismo, por ejemplo, en San Juan que el de La Rioja. Y yo le decía, bueno, ha sido este sismo 400 veces más grande. Ah, es un sismo de grado 2. Y si era 1000 veces mayor y lo que sea, bueno, sacaba el logaritmo y con eso, hasta el día de hoy se usa esta escala. Hoy por hoy se la ha reemplazado, si bien se sigue llamando escala de Richter, se le hace referencia a la escala como escala de magnitud de momento. ¿Mm?
porque la escala de Richter tenía ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, la escala de magnitud de momento es una escala totalmente independiente de mi instrumento patrón. Pues imagínate que yo tengo un instrumento patrón medido en tales circunstancias, a tales temperaturas. Yo tengo otro, fíjese, que el mío anda mejor que el suyo porque tiene, bueno, se armaba ese problema, ¿no? Respecto a esa limitación respecto del valor del patrón. Entonces hoy la escala es totalmente independiente del tipo de instrumento medido y bueno, se conoce como escala de magnitud. Entonces, por dónde anda hoy la ingeniería sísmica o sismológica, ¿no? Bueno, eso sería más o menos la escala de Richter. Acá yo les hice un grafiquito, más o menos, para que ustedes vean cómo es la función logarítmica, por si no lo recuerdan, ¿no? Función logarítmica tiene, el logaritmo de 10 es 1, por supuesto el logaritmo de cualquier número menor que 10 va a ser negativo. Por ejemplo, el logaritmo de menos 2, perdón, no, un número negativo, me estoy equivocando, cualquier número menor que 10. El logaritmo de 8 es negativo, ¿negativo o no? No está negativo. Logaritmo, logaritmo de 10 vale 1. El logaritmo de 5 es 69. No sé qué pasó, que está, quizá está mal dibujado lo que dice ahí, ¿no? Ya lo voy a revisar a eso. Ya lo voy a revisar. No sé por qué aparecen valores negativos acá. Bueno, pero esta es la función logarítmica. ¿Qué es lo importante de esto? Y grábense bien esto, cada aumento de 1 grado de la escala de Richter corresponde principalmente a un sismo 33 veces más grande. Por lo tanto, no hay una relación lineal, sino que cada sismo, cada grado que voy avanzando, tengo 33 veces más liberación de energía que el punto anterior. ¿De acuerdo? Entonces, eso, bueno, nos da una pauta muy importante de que cuando te dicen, es un sismo de 6.8 y uno de 6.9, sí, es muy poquito. No es muy poquito. No es muy poquito porque si cada grado son 33 veces más grande, cada centésima, digamos, sí, cada décima de grado también influye. Es decir, que un 6.8 hay diferencia a un 7, a un 7.2, a un 7.3. Bueno, y por último, creo que con esto lo dejamos, esta es una escala objetiva. ¿Qué significa objetiva? Que mide objetivamente a través de patrones y alguna utilización de la matemática en este caso, en función de lo que se ha medido en la amplitud. Esta es la amplitud, chicos, esta es la amplitud. En una onda, esta es la amplitud, por las dudas, ¿no? Esta es la amplitud, ¿verdad? Eso es el acero que aparece acá, esa es la amplitud. La amplitud en cuanto puede ser desplazamiento, ¿no? Esto puede ser desplazamiento. Recuerden que este gráfico del acelerograma, a nosotros si bien estamos viendo aceleraciones, pero de las aceleraciones podemos pasar tranquilamente a los desplazamientos y a lo que se refiere tú son desplazamientos. Desplazamientos de la distancia que hay en la cresta al eje de las X. Entonces, eso es lo que aparece ahí dibujado. Y esta escala de Richter utiliza esa amplitud, hace una relación matemática logarítmica y calcula la magnitud. Sin embargo, la escala subjetiva de Mercalli, el gran ingeniero italiano, Mercalli se dedicó su vida a medir los sismos. Prácticamente era su debilidad. Y es que hay una escala muy interesante, muy usada, que se usa en Italia, que él lo va
de alguna manera, subjetivamente diciendo, che, si estamos en esta zona y vos percibís dentro que, no sé, los objetos colgantes empiezan a oscilar visiblemente y estás en un sismo moderado. Si por alguna razón percibís que todas las personas se sienten inseguridad como mareo al caminar, che, ya estamos en algo fuerte. Si ves que de alguna manera se producen daños con desconsideración, derrumbe, caen cosas de los estantes, no sé qué yo, destructivo. Y por último, los sismos ya desastrosos son aquellos, ya no hace falta tener mucha sensibilidad ni intuición para saber qué es un sismo desastroso. Chicos, lo dejamos acá, que viene... Profe, Vamos, ¿sí? quería decirle que me parece que está bien el gráfico de la función logarítmica. El logaritmo de 10 es Sí, debe estar 1 bien, pero no sé... y el logaritmo de 1 es 0, y ahí es donde cortan el gráfico, y el logaritmo de los números menores que Ah, el de 1 es 0. claro, y de los logaritmos de los números Bien, menores bien, que bien. 1 es Bien, negativo. lo que está mal dibujado es el eje, entonces. El eje tendría que haber venido acá, ¿verdad? Claro, puede ser. ¿O no? No. Logaritmo de 1 es 0. Sí. En No, está base bien 10. dibujado. Está bien dibujado. Está perfectamente dibujado. Los logaritmos de números menores que 1, como 0,5, tienes Es razón, eso da negativo. negativo. Ahora sí, está bien dibujado. Chicos, lo dejamos aquí. Muchas gracias por la atención. Pásenme, de paso, mi número, anótenlo, es la característica de La Rioja 910656, para que me añadan al grupo y estemos en contacto. Pásenme, por favor, los grupos. Yo voy a tratar de trabajar un poquito más para ir ya pasando de lo que es el Drive. Les voy a ir subiendo las clases. Voy a hacer un Drive de análisis 2021. Van a quedar las clases grabadas del 2020, por si a alguien le interesa, las quiere ver también, están ahí, son las mismas, pero bueno, van a quedar ahí para no borrarlas, y ya empezaremos con el diagramando el práctico número 1, así podemos de alguna manera comenzar. Por supuesto que necesito dar la teoría para que puedan ustedes empezar con el práctico 1. Bueno, disculpen en el alma la demora, o sea, la computadora no andaba bien, no sé qué le pasaba, se estilaba, pero bueno, después se pudo dar la clase normalmente. ¿Se escuchaba bien o se cortaba? No se escuchó bien después, profe. Disculpe, ¿podría repetir el número? 9106. 5 o 6. Gracias. Bueno, a ver, quiero ver quién está, a ver si lo conozco. Oscar Reño Mauricio, Alejandro Fernández, Ángel Jorge, Sierra, Herrera, Isfela, Salazar, Moreno. Bueno, no los conozco a ninguno. El profe Escudero también, no sé si está o sea ahí. Pero, bueno, Profe, chicos, yo la tengo regular a la muchas gracias. materia. Yo la tengo regular a la materia, pero la voy a recursar, ¿sabes? Pero usted no cursó conmigo, ¿eh? No curse con usted. Bien. ¿Usted quiere promocionar, me dice? Claro. Bien. Bueno, perfecto, me parece excelente y ojalá que así sea. La mayoría de promociones, este año pasado hubo un número importante de promociones. Los invito también a sumarse a la misma carrera, y con esfuerzo, con dedicación se puede, ¿eh? Se llega. Nosotros le damos todo el apoyo para que así sea. Bueno, chicos, muchas gracias. Buenas noches. Se pueden Buenas noches. desconectar. Luego.